La flota del Imperio Galáctico flotaba en el límite de un sistema estelar. Sus naves, vastas e imponentes, rebosaban de armamento. El almirante Zurak se encontraba a bordo de la nave de mando, observando la situación. Su postura era rígida, su uniforme inmaculado, un reflejo perfecto del disciplinado orden militar del Imperio. Se habían encontrado con muchas especies en sus conquistas y ninguna había supuesto un desafío serio. Zurak tenía pocas razones para pensar que esta nueva especie, los humanos, serían diferentes. Los informes de las naves de reconocimiento habían sido peculiares. Se mencionaban extrañas transmisiones de radio, una completa falta de formaciones militares adecuadas e incluso una extraña forma de música que se transmitía, pero eso no preocupaba al almirante. Las culturas primitivas a menudo tenían costumbres extrañas. Lo que importaba era el poder, y el Imperio Galáctico lo tenía en abundancia. El mensaje de sumisión del Imperio se transmitía como siempre. Se mantenía el procedimiento estándar. Los términos eran simples: rendición incondicional, proporcionar recursos y servir a la expansión del Imperio. Esto había funcionado innumerables veces antes. ¿Por qué sería diferente? Al transmitirse el mensaje, la respuesta llegó casi de inmediato. Pero en lugar de las habituales voces temblorosas de miedo y desesperación, hubo risas, una risa genuina y desenfrenada que resonó por el canal de comunicaciones, causando que todo el puente se detuviera confundido. El almirante Zurak arqueó una ceja. Su expresión era una mezcla de incredulidad e irritación. La voz humana al otro lado dijo: «Oye, sí, recibimos tu mensaje. Ríndete y estamos bien. Gracias». «¿En serio? ¿Quién escribe esto? ¿Están audicionando para una película o algo así?» El silencio envolvió el puente imperial. Zurak apretó los puños. Apretó la mandíbula. Esto era sin precedentes. Ninguna especie se había atrevido jamás a burlarse del Imperio tan abiertamente. La tripulación se movió, incómoda, insegura de cómo proceder. Zurak respiró hondo y ordenó cerrar el canal de comunicaciones. Él decidió que esto era simplemente un malentendido. Una especie tan primitiva no podía comprender la gravedad de la situación. Necesitarían una demostración. Mientras tanto, a bordo de la flota humana, el ambiente era drásticamente diferente. En el puente de la nave líder, el SS Casual Fraida, el capitán Torres se relajó, por decirlo menos. Se recostó en su silla, con los pies apoyados en la consola, bebiendo una taza de café. A su alrededor, la tripulación bromeaba sobre el mensaje del Imperio. ¿Vieron lo serios que iban? Un miembro de la tripulación dijo riendo: «Parece que están en una mala película de ciencia ficción, ¿verdad?» Otro intervino: «¿Quién habla así? Ríndete o enfréntate a la aniquilación. Por favor, hemos visto villanos más intimidantes en los videojuegos». El capitán Torres rió entre dientes mirando la pantalla que mostraba la flota imperial. «Sabes que casi siento lástima por ellos. Claramente nunca habían conocido humanos antes». Bebió su café saboreando el en ese momento. ¿Deberíamos? No sé, ¿de verdad deberíamos tomarnos esto en serio? La tripulación estalló en carcajadas de nuevo y Torres sonrió. No, veamos qué hacen ahora. Debería ser divertido. De vuelta en la nave insignia imperial, el almirante Zurak dio la orden de activar los sistemas de armas principales de la nave. Un cañón enorme, capaz de destruir ciudades enteras de un solo disparo, comenzó a zumbar con energía. Los sistemas de puntería de las armas apuntaron a una de las naves humanas, preparándose para disparar. «Quizás ahora», dijo Zurak con frialdad, «entenderán el poder del Imperio Galáctico». El cañón disparó, enviando un rayo de energía destructiva hacia la flota humana. Los humanos, que seguían riendo y bromeando, parecían ajenos a la inminente fatalidad, pero justo cuando el rayo de energía estaba a punto de impactar, ocurrió algo extraño. Los escudos de la nave humana se activaron de la manera más despreocupada posible, absorbiendo la energía como si no fuera más que una leve molestia. Disipado. Dejando la nave humana inofensivamente. Completamente intacto. El almirante Zurak parpadeó. Toda su tripulación se congeló mirando la pantalla con incredulidad. Los humanos habían ignorado el arma más poderosa del Imperio. Imposible, esto no podía estar pasando. La mente de Zorak corría. ¿Cómo podían estos primitivos poseer una tecnología tan avanzada? Tenía que haber algún error. A bordo del SS Casual Friday, la tripulación apenas registró el ataque. ¿Pasó algo?, preguntó uno de los tripulantes,
levantando la vista de una tableta. Thor. Echó un vistazo a la pantalla donde el arma del Imperio había sido absorbida por sus escudos. Están intentando dispararnos. Es bastante lindo, la verdad. La tripulación intercambió miradas divertidas. ¿Deberíamos hacer algo al respecto?, preguntó otro tripulante más por cortesía que por preocupación. Torres se encogió de hombros y se dejó llevar. Ya lo resolverán. Con el tiempo, como el Imperio. La flota se apresuró a comprender qué acababa de pasar. Llegó una segunda comunicación de los humanos. Esta vez, el tono era aún más burlón. Oye, solo quería avisarles. Tu cosa no funcionó. Quizás quieras revisar las baterías o algo. En fin, estamos ocupados aquí, así que si pudieras dejar de dispararnos, sería genial. Gracias, Zorak. Enrojecido de ira, su sereno exterior. Seque brava. ¿Cómo podía estar pasando esto? Estos humanos estaban jugando con él. Él dio la orden de prepararse para un asalto a gran escala. Todas las naves de la flota imperial encendieron sus armas, listas para desatar el infierno. Esto ya no se trataba de conquista, esto era personal. El almirante Zurak recorría la cubierta de mando con los ojos furiosos. Examinó el conjunto de pantallas holográficas que mostraban la flota humana. Todavía intacta, como si se burlaran de la existencia misma del Imperio Galáctico. Zurak, segundo al mando. El comandante Tarp se acercó. Con cautela. Señor, enviamos otra solicitud. Para su rendición. Dijo que su respuesta, bueno, no es lo que esperábamos. Zack le arrebató el bloc de datos a Tarbe y leyó la respuesta humana. Su rostro se retorció de incredulidad. Estaba lleno de chistes groseros y comentarios desenfadados. Nada que se pareciera a una respuesta diplomática adecuada. ¿Quiénes son estos imbéciles? Zurak murmuró, ¿no comprenden la gravedad de su situación? La respuesta humana fue una réplica de Stark a la experiencia habitual del Imperio, donde el miedo y la sumisión solían seguir a su ultimátum. A estos humanos parecía divertirles toda la situación. Los nudillos de Zorak palidecieron al agarrar el borde de la consola. Tendría que intentarlo de nuevo, con más fuerza esta vez. El emperador no esperaría nada menos que una victoria completa e incuestionable. Cualquier cosa menos que eso sería una vergüenza. Una vez más, una transmisión fue enviada a la flota humana. El propio Zurak se dirigió a ellos. Su voz retumbó con autoridad. Humanos, se enfrentan al poder del Imperio Galáctico. Tienen una última oportunidad para rendirse. El incumplimiento resultará en su aniquilación inmediata. No ofrecemos más advertencias. Siguió una pausa momentánea. El puente del Imperio permaneció en silencio. La tripulación esperaba la respuesta. Cuando llegó, fue tan inesperada como antes. Hola. Perdón por eso, dijo la voz humana. Hemos estado ocupados jugando un juego. ¿Qué era eso de aniquilación? Ah, cierto. Dijiste algo sobre destruirnos. Sí. No estamos muy preocupados por eso. Honestamente, suenan como si se estuvieran esforzando demasiado. ¿Lo han considerado? No sé. Relajándose un poco, la mandíbula de Zorak. Apretada. Se burlan de nosotros. Comandante. Se burlan del mismísimo Imperio. Tarby asintió. Inseguro de qué decir, tal vez. Almirante. No entienden lo que está en juego. Puede que sean culturalmente inconscientes. Inconsciente. Zurak. Casi escupió la palabra. ¿Están locos o son profundamente estúpidos? Nadie le habla al Imperio de esta manera. Nadie. Mientras la sangre de Zorak hervía, los humanos continuaron sus bromas casuales, aparentemente inconscientes o totalmente indiferentes a las consecuencias. Zurak ordenó que comenzara la siguiente fase. Se enviaron una serie de emisarios holográficos a la flota humana. Una antigua tradición del Imperio. Que su propósito era intimidar y asombrar a los emisarios. Altas figuras encapuchadas, con ojos brillantes y voces severas, se materializaron en las pantallas de comunicación humanas. Su propósito era simple, transmitir el dominio del Imperio con su mera presencia. Pero los humanos no se impresionaron en cuanto los emisarios comenzaron sus declaraciones formales. Los humanos lo interrumpieron con risas. Vaya,
Este es Rich, uno de los comandantes humanos. Dijo, ¿de verdad son estos tipos? ¿Es una especie de producción teatral? Mira sus túnicas. ¿En serio? ¿Quién hace esto? Siempre visten así. Los emisarios continuaron su proclamación. Sin inmutarse, te enfrentas al poder del Imperio Galáctico, a los gobernantes de incontables mundos. Sí, lo entendemos. El comandante humano intervino, eres el gran imperio malo, pero ¿has considerado simplemente relajarte? Quizás tomarte un día de spa. Podría hacer maravillas para tus niveles de estrés. Parece súper tenso. Zurak vio el intercambio con incredulidad. Lo mejor del imperio. Emisarios. Estaban siendo objeto de burlas por su seriedad. Destrozados por estos humanos irreverentes y... Esta farsa, Zurak ladró. Las imágenes holográficas parpadearon, dejando a la tripulación del imperio en un silencio aturdido. Las manos de Zorak temblaban de rabia. Su mente corría sobre sus próximas opciones. Se negaron a tomarnos en serio. Comandante. Él murmuró, esto es un desafío directo a nuestra autoridad. Tarve. El diplomático intentó ofrecer una alternativa. Quizás. Nos están probando. Almirante. Tal vez. Deberíamos considerar otras formas de negociación. Negociación, espetó Zurak. No, a estas insolentes criaturas se les debe mostrar toda la fuerza del imperio. La determinación de Zorak. Endureció. No sería humillado por una especie primitiva. Cada encuentro en la historia del imperio había terminado en sumisión o destrucción. Estos humanos no serían diferentes. Ordenó a la flota que se preparara para un ataque a gran escala. No habría más advertencias, no más intentos de diplomacia. El imperio podría hablar por sí solo, pero incluso mientras la flota imperial se preparaba para la batalla, los humanos seguían enviando mensajes alegres. Un mensaje en particular llegó justo cuando los sistemas de armas imperiales se estaban cargando. Hola, chicos, rápido. ¿Tiene su imperio algún tipo de buzón de sugerencias? Pensábamos que tal vez deberían añadir algo de humor a sus guiones. Haz que todo esto de conquistar la galaxia sea mucho más divertido. Zurak, su paciencia ya se agotó. Siseo, preparad todas las armas. Apuntad a su nave insignia. Les mostraremos las consecuencias de su insolencia. La tripulación trabajó rápidamente, con las manos sobrevolando los controles mientras las enormes naves imperiales alineaban sus cañones contra la flota humana. La cuenta regresiva para el fuego comenzó. El ambiente en la cubierta de mando imperial era tenso, un marcado contraste con la atmósfera despreocupada a bordo de las naves humanas. El imperio disparó sus armas, docenas de rayos de energía y misiles, dirigiéndose hacia la flota humana. Zurak observó la pantalla esperando ver a los humanos vaporizados en una gloriosa exhibición de potencia de fuego, pero en cambio, las naves humanas apenas se movieron. Los ataques fueron desviados por sus escudos con un mínimo esfuerzo, y una vez más, la respuesta humana regresó, tan casual como siempre. ¡Guau! ¡Qué buenos fuegos artificiales, chicos! Realmente dieron un espectáculo, pero quizás la próxima vez nos avisen para que podamos conseguir algunos. Palomitas de maíz que eran bastante entretenidas. La frustración de Zorak llegó a su punto álgido. ¿Cómo hacen esto?, exigió. ¿Cómo pueden ser tan indiferentes? El comandante Tarp dudó. Antes de ofrecer su opinión, señor, es posible que sean tecnológicamente más avanzados de lo que esperábamos. Sus escudos, sus comunicaciones, parecen mucho más capaces de lo que inicialmente pensamos. Zorak entrecerró los ojos. No, esto es una artimaña. Debe ser, ninguna especie. ¿Es esto frívolo ante la muerte? Pero incluso mientras decía esas palabras, una pizca de duda se apoderó de su mente. ¿Y si estos humanos no eran como ninguna especie que hubieran conocido antes? ¿Y si su confianza no fuera mera arrogancia, sino algo más? Los humanos continuaron con su incesante bombardeo de bromas y comentarios desenfadados, lo que hacía imposible que el imperio mantuviera cualquier atisbo de autoridad. Cada intento de intimidación se enfrentaba con sarcasmo y risas. El imperio, cuidadosamente. La imagen de dominio creada se desmoronaba. Zurak apretó los puños mirando la pantalla. Había subestimado a los humanos, eso estaba claro, pero se negaba a aceptar la derrota. El imperio nunca había perdido una batalla y no perdería ahora, no contra estas ridículas e irreverentes criaturas.
La frustración del almirante Zorak alcanzó su punto máximo cuando la primera oleada de ataques del Imperio tuvo poco o ningún efecto. Los humanos trataban toda la prueba como una pequeña molestia. Era incomprensible. El Imperio había aplastado incontables civilizaciones, pero allí estaban, siendo ridiculizados por una especie veloz que ni siquiera parecía comprender la gravedad de la situación. Zurak sabía que algo tenía que cambiar. Necesitaba usar todos los recursos a su disposición para abrumar a los humanos. Se dio la orden a todas las naves de la flota imperial de prepararse para un asalto coordinado. Los sistemas de objetivos más avanzados del Imperio estaban fijados en múltiples naves humanas. Su armamento estaba preparado para la destrucción. La flota imperial era famosa por su precisión y potencia. Esta vez no habría errores ni subestimación del enemigo. Cada misil y láser se dispararía simultáneamente, sin dejar espacio para que los humanos esquivaran o bloquearan mientras comenzaba la cuenta regresiva para el bombardeo. La tensión en el puente era palpable. Zurak permaneció rígido, mirando las pantallas, deseando que los humanos se lo tomaran más en serio, para reaccionar con el miedo y la desesperación que estaba acostumbrado a ver en especies más débiles. Pero en cambio, las transmisiones humanas continuaron con sarcasmo, frívolo y una calma absoluta. Llegó el momento y la flota imperial desató todo. El cielo se llenó de rayos de misiles de energía y láseres de alta intensidad, todos convergiendo hacia la flota humana en una exhibición de potencia bruta. Zurak observó, esperando el momento del impacto, pero, al igual que antes, los humanos apenas se inmutaron. Los escudos de su nave fueron absorbidos. Los ataques, como si fuera una molestia menor, neutralizaban sin esfuerzo el letal arsenal del Imperio. La energía se dispersó inofensivamente en el espacio, y los humanos continuaron como si nada hubiera sucedido. El corazón de Zack se encogió al comprender la magnitud de lo que enfrentaba. De alguna manera, los humanos habían desarrollado tecnología que inutilizaba las armas del Imperio. Ya no se trataba solo de poderío militar, sino de tecnología, y los humanos estaban claramente muy por delante en ese aspecto. El comandante Tarby dijo en voz baja: «Su tecnología supera cualquier cosa que hayamos encontrado. No estamos tratando con primitivos. Han evolucionado más allá de nuestra comprensión». Zurak no respondió al principio, buscando alternativas. ¿Podría ser que los humanos hubieran pasado toda su historia preparándose para este momento? Quizás su actitud relajada era un reflejo de una confianza suprema, una calma consciente que provenía de siglos de avance. Sea cual sea el caso, Zurak lo sabía. Fuerza bruta. No iba a funcionarle al humano otro. Mensaje esta vez con una mezcla de arrogancia casual y burla juguetona. Buen intento. Chicos, fue un esfuerzo sólido, pero... En serio, ¿han considerado mejorar sus armas? Quizás consigan algunos asesores. Conocemos a un tipo que Zurak apretó los dientes. ¿Dientes? ¿Cómo hacen esto?, murmuró. En voz baja, la flota del Imperio había lanzado todo contra los humanos, pero ellos permanecían completamente heridos. Su mente corría con la posibilidad, pero ninguna de ellas ofrecía un camino claro. Adelante. Los humanos estaban simplemente demasiado bien preparados, demasiado avanzados. Mientras tanto, las naves humanas comenzaron a maniobrar no con agresión, sino con precisión. No necesitaron contraatacar con la fuerza. En cambio, comenzaron a emplear maniobras estratégicas que dejaron a la flota del Imperio desorganizada. Los humanos habían estudiado claramente las tácticas de batalla del Imperio y las contraatacaron con facilidad, haciendo que las formaciones del Imperio parecieran torpes y anticuadas. Señor, están interrumpiendo nuestras formaciones, señaló Tarbe, viendo las naves humanas en la pantalla. Nos están destrozando sin siquiera disparar un tiro. Era cierto que los humanos no estaban atacando directamente, pero no lo necesitaban. Estaban usando su tecnología superior y tácticas para superar en maniobras a la flota del Imperio, inutilizando sus capacidades ofensivas. Las naves del Imperio, construidas para una potencia de fuego abrumadora, eran demasiado lentas y rígidas para adaptarse a los fluidos movimientos humanos. Zurak golpeó la consola con el puño, frustrado. «Están jugando con nosotros», gruñó. «Somos el Imperio Galáctico y estamos siendo humillados». La flota del Imperio se apresuró a responder, pero era evidente que eran superiores a los humanos.
Habían convertido la batalla en un juego del gato y el ratón, y el Imperio era el ratón. Las naves colisionaron mientras los almirantes del Imperio daban órdenes contradictorias, desesperados por recuperar el control de la situación, pero la actitud despreocupada de los humanos solo parecía aumentar con cada paso en falso que el Imperio daba, mientras los humanos continuaban sus maniobras. Comenzaron a enviar consejos tácticos al Imperio, apenas disfrazados de bromas. Saben, Si distraen un poco más a sus naves, podrían evitarlas. Colisiones, solo para decir que la paciencia de Zorak se estaba agotando. Los humanos no solo los superaban en maniobras, sino que se burlaban de ellos a cada paso. Era insoportable. ¿Cómo había sucedido esto? El Imperio nunca se había encontrado con una especie como esta. La mayoría de las civilizaciones se derrumbaron ante su poder, pero los humanos se reían a pesar de la abrumadora cantidad de tropas del Imperio. Estaba claro que no tenían forma de penetrar las defensas humanas. Cada intento de enfrentarse fracasaba, y cada fracaso se enfrentaba a otra ronda de burlas humanas. Sabes que deberías dejar de intentar ese mismo ataque, no funciona. Pero no te preocupes, todos tenemos nuestros días malos. Zurak apenas podía creer lo que oía. Su flota, el orgullo del Imperio, estaba siendo derrotada por un grupo de bromistas que parecían tratar toda la batalla como una actividad casual de la tarde. Era exasperante, pero el Imperio no podía hacer nada. Cada plan, cada táctica, cada estrategia que empleaban era contrarrestada sin esfuerzo por los humanos, y siempre. Con una sonrisa, a medida que la batalla avanzaba, se hizo evidente para todos en la cubierta de mando imperial que estaban perdiendo no solo en términos de estrategia, sino también en términos de moral. Los humanos habían cambiado por completo la situación, no con una fuerza abrumadora, sino con ingenio puro y tecnología superior. Zurak sabía que la retirada era la única opción, pero la idea de admitir la derrota ante estos humanos era casi insoportable. Ya podía imaginar cómo se recibiría la noticia en el Imperio, cómo su nombre sería arrastrado por el barro por perder contra una especie veloz que ni siquiera tomaba al Imperio en serio. Pero no había otra opción. Los humanos habían demostrado su superioridad, no con agresión, sino con astucia. Habían superado al Imperio en cada paso, y lo habían hecho con una sonrisa en el rostro. Zack dio la orden de retirarse, nos reagruparemos y reevaluaremos. Mientras la flota del Imperio comenzaba a retirarse, el mensaje final de los humanos llegó, alegre y desenfadado como siempre. Gracias por el combate de entrenamiento, fue divertido, avísanos. Si alguna vez quieres intentarlo de nuevo, quizás la próxima vez traigan algunos trucos nuevos. Zurak se desplomó en su silla, con la mente dando vueltas pensando en lo que acababa de ocurrir. El Imperio nunca se había encontrado con una especie como los humanos antes, y estaba claro que eran únicos. Los humanos no solo habían derrotado al Imperio, sino que lo habían hecho parecer fácil por primera vez en su carrera. Zurak sintió una duda desconocida mientras la flota del Imperio se retiraba. El almirante Zurak miró la pantalla con incredulidad. Su mente corría intentando comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Había llegado a este enfrentamiento esperando otra conquista fácil, otra especie añadida a la interminable lista de mundos subyugados del Imperio, pero los humanos lo habían puesto todo patas arriba. No solo habían derrotado al Imperio, sino que lo habían hecho con tal indiferencia que casi no parecía una batalla. Parecía una broma. Las manos de Zorak se aferraron a los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró alrededor del puente y vio las miradas de confusión e incredulidad en los rostros de las tripulaciones que habían presenciado. Dijo lo mismo. Tuvo un encuentro que despojó al Imperio de su grandeza y los dejó expuestos por primera vez. Zurak sintió un peso aplastante de humillación. Los humanos, que seguían transmitiendo sus mensajes irreverentes, no ofrecían ninguna persecución que no necesitaran. Su victoria no fue solo táctica, sino psicológica. Habían desmantelado la imagen del Imperio sin siquiera intentarlo. Y ahora, mientras la flota de Zorak se alejaba cojeando del campo de batalla, sabía que la noticia de esta derrota se extendería. Sería imposible ocultar al poderoso Imperio Galáctico, puesto de rodillas por una especie que ni siquiera se molestó en tomarlos en serio. Llegó una última transmisión de la flota humana. Buena suerte. Recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio. Nunca saldrán vivos de ella. De todos modos, estaremos aquí si quieren una revancha. Quizás la próxima vez podamos jugar a las cartas o algo así. El puente de la nave imperial permaneció en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Zurak cerró los ojos, respirando profundamente, intentando calmarse. El Imperio nunca antes se había enfrentado a tal humillación. En toda su historia,
Siempre había habido pérdidas. Claro que ningún imperio era impecable, pero esto no era solo una derrota, era una derrota a todos los niveles, estratégico, tecnológico y, lo peor de todo, en términos de reputación. Los humanos los habían hecho quedar como tontos. Zurak sabía que la retirada lo marcaría por el resto de su carrera. El emperador se enteraría de esto y el consejo probablemente pediría respuestas. Se esperaba que explicara cómo una flota tan vasta y poderosa como la que estaba bajo su mando se había visto obligada a retirarse por una especie tan indiferente, tan absurdamente indiferente a la fuerza del imperio. Señor comandante. La voz de Tarbek rompió el silencio. ¿Qué informamos al alto mando? Zurak suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría explicar este encuentro en términos? Eso tendría sentido para el emperador, para los generales que nunca se habían encontrado con una situación tan extraña. No había forma de plantearlo sin que el imperio pareciera débil. «Bu. Hable», dijo Zorax. Finalmente, en voz baja, nos encontramos con una especie que escapa a nuestro entendimiento. Su tecnología es más avanzada de lo que esperábamos. Nos superaron en maniobras a cada paso. Tarbe dudó y la parte sobre su actitud, la expresión de Zurak, se oscureció. Omítanlo. La tripulación comenzó a realizar sus tareas, preparando el informe oficial para el alto mando. Pero mientras trabajaban, Zurak pudo ver la inquietud en sus rostros. Habían visto lo mismo que él. Los humanos habían jugado con ellos, se habían burlado de ellos y habían vuelto irrelevante el poder del imperio con solo humor y desvíos casuales. Mientras la flota imperial se alejaba de las naves humanas, los pensamientos de Zorak se dirigieron al futuro. ¿Qué pensaría la galaxia de este encuentro? La reputación del imperio se había forjado. Durante siglos de dominio, bajo la idea de que ninguna especie podía resistirse, pero ahora esa imagen se había desmoronado. Los humanos habían demostrado que no eran solo otra especie primitiva a la espera de ser conquistada, sino algo completamente distinto, algo que no se regía por las mismas reglas que todos los demás. En los días siguientes, los rumores comenzaron a extenderse por toda la galaxia. Las historias del encuentro de los humanos con el Imperio Galáctico cobraron vida propia, volviéndose cada vez más exageradas con cada relato. Algunos afirmaban que los humanos tenían el poder de destruir flotas enteras con un solo pensamiento, mientras que otros sugerían que simplemente se habían reído del imperio hasta someterlo. La verdad, como siempre, se volvió retorcida, pero algo permaneció constante: los humanos no debían ser subestimados. Para ellos, el encuentro con el Imperio Galáctico se convirtió en una fuente de diversión sin fin. Bromeaban al respecto en sus comunicaciones, compartían historias de los alienígenas demasiado serios a los que se habían enfrentado e incluso convirtieron el evento en un meme que se extendió por sus redes. Era solo un día más para ellos, otro encuentro con otra especie que no entendía su forma de hacer las cosas, pero para el imperio. El encuentro dejó una profunda cicatriz. El nombre del almirante Zorak se convirtió en sinónimo de fracaso, y aunque permaneció en su puesto, su reputación quedó manchada para siempre. El emperador, furioso pero pragmático, decidió no castigar directamente a Zack, sabiendo que la pérdida se debía tanto a la imprevisibilidad humana como a cualquier error táctico. En cambio, el imperio centró su atención en estudiar a los humanos, intentando comprender cómo una especie aparentemente tan despreocupada podía poseer una tecnología y una destreza estratégica tan avanzadas. Los informes sobre las capacidades humanas se filtraron a través de la red de inteligencia del imperio y los científicos tenían la tarea de analizar su tecnología, pero por mucho que el imperio estudiara, no podían replicar su afable naturaleza, su capacidad para desviar amenazas con humor e ingenio. Era algo. Eso no se podía cuantificar ni diseñar. Era solo humano. Mientras el imperio se lamía las heridas y se preparaba para futuros encuentros, una cosa quedó clara: los humanos eran una fuerza sin igual. No les interesaba la conquista ni la dominación, no necesitaban serlo. Su fuerza residía en su adaptabilidad, su imprevisibilidad y su negativa a tomar nada, especialmente al Imperio Galáctico, demasiado en serio. Con el tiempo, el imperio aprendió a ser cauteloso con los humanos. La diplomacia reemplazó a la fuerza bruta, y aunque el imperio seguía siendo poderoso, sabían que era mejor no involucrar a los humanos en un conflicto abierto. El recuerdo de ese primer encuentro con los humanos, riéndose ante el poderío del imperio, perduraba como una sombra sobre cada decisión futura de los humanos. La vida continuó como siempre. Continuaron explorando la galaxia, haciendo nuevos descubrimientos y encontrando nuevas especies. De vez en cuando recibían un mensaje de un aliado imperial, cuidadosamente redactado y diplomático, como para evitar cualquier malentendido.
Los humanos siempre respondían de la misma manera con una sonrisa y una broma, sin tomarse nunca la amenaza demasiado en serio porque al final sabían algo que el Imperio no lo necesitaban.